Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación por iCáncer para disertar en su congreso acerca del tema del manejo del esquema farmacológico del dolor en cuidados paliativos pediátricos. Soy el doctor Guillermo Santiago y voy a ser quien va a desarrollar el tema que hemos referido. A continuación, podemos ver en esta diapositiva la definición de dolor que es la aceptada mundialmente por la IASP, que es la International Association para el Estudio del Dolor, en la cual se habla de que es una experiencia emocional y sensorial desagradable que se relaciona con un daño tisular real o potencial. Como vemos, esto no es un concepto, sino una definición, porque estamos hablando de que es una experiencia, porque alguien que haya vivido previamente otros momentos con dolor, lo traduce en emociones, ya que está vinculado mucho al sistema límbico, con lo sensorial, porque llega a través de los sentidos. Es desagradable porque a la mayoría de las personas el dolor no le agrada, y se relaciona con un daño que puede ser real o potencial que puede estar ocurriendo. A continuación, en la próxima diapositiva vemos un diagrama que es sacado de la OMS, que es el aspecto multidimensional del dolor y cómo nosotros percibimos el dolor, primero fisiológicamente, a través de un estímulo nocivo, va a llegar se va a producir la transmisión del dolor a través de las vías correspondientes, para finalmente percibirlo. Pero en eso, en la percepción también van a influir otras dimensiones del dolor. Por ejemplo, en el área cognitiva, con las creencias, las actitudes espirituales y culturales, la parte afectiva de las emociones, y lo conductual, que es lo compartimental. Entonces, todas esas áreas multidimensional va a determinar finalmente lo que se trata de una experiencia dolorosa. Por eso es una experiencia. En esta diapositiva podemos ver resumidamente cómo realizaríamos un manejo del dolor a grandes rasgos. Primero, evaluamos el tipo y grado de dolor que estamos presenciando. Luego, a continuación de que hacemos la parte clínica, aplicamos un tratamiento. Y finalmente lo monitorizamos para saber si lo tenemos que modificar o continuamos igual. En la diapositiva del algoritmo de la evaluación del dolor en la población pediátrica. Esta diapositiva también es sacada de la OMS y resume cómo nosotros vamos evaluando y midiendo el dolor en pediatría. No es lo mismo paciente recién nacido que un lactante, un niño adolescente. O sea, de acuerdo a la edad nos vamos a ir adaptando. En dolor agudo es más bien un síntoma en sí mismo, y cuando el dolor se hace crónico se transforma como a veces una enfermedad en sí misma. Y debemos clasificar y evaluar el dolor de acuerdo a la anamnesis y el examen físico. Por eso es importante realizar la anamnesis del paciente, evaluar el lenguaje no verbal y, si se puede, el verbal, el nivel de desarrollo, el nivel de actividad que tiene el niño en cuanto a su sueño, juego, alimentación y la exploración física. Y a continuación realizar una medición del dolor. Esa medición la podemos hacer por diferentes enfoques, adecuando los instrumentos de acuerdo a la edad del paciente y con una cierta frecuencia para ir valorándolo. A continuación de ello realizaremos un plan de tratamiento del dolor, que vamos a tratar de que sea individual, o sea, personalizado, o sea, un tratamiento P con un medicamento P personalizado. No solamente vamos a usar medicamentos, sino también vamos a tener intervenciones no farmacológicas. Y después ese plan lo vamos reevaluando continuamente. Entonces, en la clasificación, lo primero que tenemos que hacer frente a un paciente es clasificar qué tipo de dolor estamos enfrentando. Puede ser según su duración, agudo o crónico, lo vamos a tratar de diferentes maneras. El agudo menos de un mes, el subagudo de 1 a 3 meses, y el crónico cuando supera los 3 meses. La fisiopatogenia puede ser nociceptivo o neuropático, y el nociceptivo, como sabemos, puede ser somático visceral. Y el dolor mixto es cuando se mezclan los dos, que es bastante común. En cuanto al curso, es continuo, pues continuo en el tiempo, permanente, intermitente o incidental. Y en cuanto a su intensidad, como vamos a ver con las escalas después, de leve a intenso. Entonces acá podemos ver en las escalas de evaluación del dolor, acá tenemos una escala, podemos usar la VAS, que es la escala visual análoga, es que es una línea de 0 a 100 milímetros, lo podemos relacionar con las caras, de 0 a 5, desde nada de dolor al peor dolor insoportable,
Y los números también se pueden relacionar con la escala de descriptores verbales. Ahí vemos que 0 es no dolor, el 1 al 2 es el dolor leve, de 3 a 6 es el dolor moderado, 7 a 8 es intenso y 9 a 10 es el máximo dolor imaginable. Acá lo podemos ver de acuerdo a las edades, de 1 a 3 años, vamos basando fundamentalmente en las escalas fisiológicas conductuales, la tensión arterial, el llanto, la actividad motora, espontánea, las expresiones faciales. Y después de los 3 años ya empezamos a modificar las escalas de valoración, de 3 a 7 años podemos usar los dibujos faciales y las escalas de colores. Luego de los 7 años ya podemos empezar a usar las escalas verbales o visuales numéricas, la escala visual análoga, y la verbal que la vamos relacionando. Luego que hemos realizado todo esto, nos vamos a encontrar frente a comenzar a planificar un tratamiento. Entonces, la estrategia va a ser una estrategia que en el caso de pediatría es bifásica, o sea, tiene 2 fases. Ya vamos a ver que a diferencia de los adultos que seguimos con los 3 peldaños. La regularidad en la administración de la medicación es importante y considerar las dosis rescate cuando necesita, considerar las vías de administración apropiada, vamos a ver que la vía oral es la más apropiada, y el tratamiento P, que es el tratamiento personal, con el medicamento P. Cada paciente lo vamos adecuando con su medicación. En cuanto a la estrategia bifásica, hoy en día es lo que pregona la OMS y los trabajos, o sea, en vez de usar la escalera de la OMS del año 1986 con 3 peldaños, se ha modificado en los últimos años en una escalera bifásica. La primera fase es el dolor leve, donde los fármacos de elección por vía oral sería el paracetamol a cualquier edad y el ibuprofeno de 2 a 3 meses. En una segunda etapa, si el dolor es de moderado a severo, pasamos directamente como fármaco de elección a los opioides potentes. Morfina como gold estándar, obviamente, y podemos utilizar también oxicodona, metadona y fentanilo. Todos últimos con un manejo un poco más de experiencia. La morfina. Si un paciente es virgen de opioide, las dosis iniciales de la morfina puede ser, si es un lactante por vía oral, ¿no? Liberación inmediata, un lactante de 1 a 12 meses, usamos de 100 a 200 microgramos cada 4 horas. Si ya pasamos a la inyección subcutánea o endovenosa, usamos 100 microgramos, pero cada 6 horas. O sea, disminuimos la dosis porque no tenemos el metabolismo del primer paso hepático. En los niños de 1 a 12 años, ya tenemos de 200 a 500 microgramos cada 4 horas, podemos usar una dosis un poco más alta, y si pasamos subcutánea o endovenosa, bajamos a 100 o 200 microgramos kilo cada 4 horas también. La vía oral también puede ser la morfina por fórmulas de liberación prolongada, a partir del año con los gránulos de liberación prolongada, y si no ya las pastillas son más grandes, y vamos con dosis de 200 a 800 microgramos kilo cada 12 horas. Esto está avalado por las formulaciones que de la morfina, la lista modelo de la OMS, que son los medicamentos pediátricos esenciales del año 2010, donde se dice que los inyectables vienen de 10 miligramos, tenemos los gránulos de dispersión prolongada, el líquido en soluciones orales, y después tenemos los comprimidos de liberación inmediata de 10 miligramos y de liberación prolongada que pueden de 10 hasta 200 miligramos. No en todos los países están todas estas dosis, sobre todo las más altas, pero son las que deberían estar disponibles. Generalmente las de 10, 30 y 60 son las que normalmente están en todos lados. El inicio de acción de la morfina, y según la modalidad, puede ser de 5 minutos si es endovenosa, y hasta 30 minutos si estamos hablando de liberación prolongada. Y la duración del efecto es de 4 horas si es liberación inmediata, hasta 12 horas si es liberación prolongada. Tenemos que tener en cuenta que las presentaciones, como dijimos, pueden ser soluciones al 2 por 1000, 2%, o bien directamente comprimidos de liberación inmediata, como vemos acá en la imagen. Podemos ver que los comprimidos de 30 miligramos vienen polirranurados, vienen de un lado con 2 ranuras que lo podemos dividir en porciones de 10 miligramos, o del otro lado tiene una sola ranura, dividimos en 2 porciones de 15 miligramos. Mientras que los comprimidos de 60 miligramos vienen con una sola ranura que lo dividimos en 2 de 30. Y los comprimidos de liberación prolongada, eso no se pueden partir, obviamente, y son de 10, 30 y 60 miligramos los habituales.
En cuanto a la dosis inicial, en cuanto a oxicodona, también en vírgenes de opioides, la fórmula de liberación oral, liberación inmediata, en lactantes de 1 a 12 meses, podemos usar 50 a 100 microgramos cada 4 horas. La dosis acá es un poco más baja, ya que la oxicodona tiene poco metabolismo en el primer paso hepático, y los niños de 1 a 12 años de 100 a 200 microgramos cada 4 horas. Si vamos a usar la formulación en liberación prolongada, generalmente esto no viene en solución de dispersión, sino que vienen solamente en pastillas, son chiquitas pero son pastillas, tienen que ser más de 8 años para que trague, y por lo menos comenzamos con 5 miligramos cada dosis. Si no disponemos de liberación prolongada de 5, también tenemos las de 10 miligramos para comenzar. Eh, una vez que nosotros usamos la dosis inicial, acá como está descrito en la diapositiva, ajustamos a un nivel que sea eficaz. Aunque no debemos aumentar, si no tenemos experiencia, más del 50% en 24 horas. Hay gente con experiencia que puede aumentar hasta el 100%. Y si tenemos dolor intercurrente, debemos siempre considerar de tener una preparación de liberación inmediata para rescatar, que cada dosis de rescate no debe superar el 5 al 10% de la dosis diaria basal. Si hay varias dosis de rescate en el día, debemos corregir la dosis basal, aumentándola para que disminuyamos la cantidad de rescate, porque significa que el dolor no está adecuadamente controlado. Hay una presentación que en muchos lugares del mundo ya está desde hace varios años. Acá en Argentina es de reciente introducción, con el nombre de Oxicalman NX en Argentina. Que es la combinación oxicodona-naloxona. Acá lo que tenemos la ventaja es que el oxicodona tiene muy buena biodisponibilidad por vía oral de un 87%, mientras que la naloxona, su biodisponibilidad oral es de menos del 3%. Por lo tanto, selectivamente la naloxona va a ir a bloquear los receptores opioides gastrointestinales, ayudándolo a disminuir el estreñimiento producido por la oxicodona a nivel local, y y sin repercutir en nuestra analgesia sistémica, porque la biodisponibilidad es muy baja. Entonces lo que buscamos es, combinando con un antagonista, buscar una armonía, que en este caso es a nivel intestinal. Y vienen diferentes presentaciones, fíjense que viene de, podemos arrancar de 5, 2,5 miligramos, siempre la naloxona es la mitad de la dosis que la oxicodona, hasta llegar a los 40 de oxicodona y 20 de naloxona. Obviamente en pediátrico nos vamos a manejar más frecuentemente 5, 2,5 o 10,5. En esta próxima diapositiva tenemos la metadona. La metadona en pacientes que nunca han recibido opioides previamente, se puede iniciar con 100 a 200 miligramos cada 4 horas, las 2 o 3 primeras dosis, y luego ya la espaciamos las dosis a cada 6 o 12 horas, porque se va acumulando. La metadona tiene un metabolismo de acumulación, hay que tener una cierta preparación para manejarla, pero farmacocinéticamente un poquito más compleja que lo que es la morfina o la oxicodona. Es una muy buena droga, pero hay que acordarnos que se acumula. Entonces, una vez que logramos una dosis eficaz de esta, podemos ir incrementando de un 50% en 24 horas, o hasta un 100 si tenemos experiencia, hasta que alcanzamos la analgesia eficaz. Entonces, una vez que alcancemos la analgesia fiscal, cuando pasan 2 o 3 días, debemos ir reduciendo la dosis un 30 o un 50%, porque después se va a empezar a acumular. Entonces, para evitar este fenómeno, después que hemos alcanzado una analgesia eficaz 2 o 3 días, le bajamos la dosis. Como sabemos, las vías de administración, entonces, de los opioides, la vía oral es la de elección, por costo, conveniencia, es indolora, es de fácil administración, o sea, de todo punto y es segura. Las vías alternativas las usaríamos en caso de no tener problemas con la vía oral, basándonos en el juicio crítico que tengamos de un paciente, de una situación clínica particular, de ver la disponibilidad de poder realizar esas vías y de acuerdo a las preferencias del paciente también. En los niños nunca usamos la vía intramuscular, tampoco deberíamos usar en los adultos, ya que es muy dolorosa. Estas recomendaciones son fuertes, con el baja evidencia, son de la OMS. Y las vías entonces de administración sería la oral, como dijimos, de elección, y después tenemos subcutánea, endovenosa y la PCA, que cuando el paciente controla su propia analgesia con sistemas especiales de dispositivos de administración. En cuanto a la rotación de opioides,
cuando nosotros usamos morfina, si vamos a pasar de la vía parenteral a la oral, le multiplica por 2 o por 3, y la metadona se mantiene 1 a 1, o a los sumos multiplicamos por 2 si es necesario. Los opioides mayores sabemos que tienen efectos secundarios como sedación, depresión respiratoria, que son raras, dosis terapéuticas, manejándolo adecuadamente a la droga. Podemos tener vómitos, constipación, pero ya que afecta a toda la musculatura lisa, con retención urinaria, histamina liberación, sobre todo en dosis endovenosas en bolos, pero si no, habitualmente no se ven. Y en cuanto a los antídotos, obviamente si necesitamos recurrir a algo, usamos la naloxona como antídoto de elección, que podemos usar de bajas dosis o altas dosis para revertir parcial o totalmente la reacción adversa que vayamos a tener, con un tope de dosis de 2 miligramos por dosis. Las contraindicaciones, sí, en EPOC descompensado, con insuficiencia respiratoria, cianosis, en un traumatismo craneoencefálico no intubó al paciente, en una pique elevada, en un hilio paralítico, hepatopatías severas, que haya recibido IMAO las últimas 2 semanas, en epilepsias. Y finalmente vamos a ver un caso clínico, el cual acá hemos presentado a Cecilia, de 15 años, con un osteosarcoma en su miembro inferior de 18 meses de evolución, con una recaída local y metástasis ósea en la parrilla costal y a nivel lumbar. Este tipo de dolor es un dolor nociceptivo, óseo, con características inflamatorias, con una escala verbal numérica de 8 sobre 10, entonces por lo cual se inicia un tratamiento con ibuprofeno, por un dolor óseo inflamatorio, 400 cada 8, y logramos descender el EVA 4 sobre 10. Por esa razón se lo complementa con una asociación oxicodona-naloxona de liberación prolongada, de 5 de oxicodona con 2,5 de naloxona, el oxicodona aquí en Argentina sería cada 12 horas, alcanzando una analgesia satisfactoria de 1 en 10 y sin crisis incidentales. Hay una progresión de la enfermedad en los próximos 6 meses, aún con quimio y radioterapia, entonces progresa el dolor también con una escala verbal numérica de 7 sobre 10, por lo cual se aumenta el oxicodona CNX de 5, 2,5 a 10, 5. Cada 12 horas alcanzamos una analgesia eficaz de 2 sobre 10 y un dolor incidental esporádico que se lo controla con oxicodona de liberación inmediata de 5 miligramos. A continuación vamos a ver un par de preguntas transmitidas por algunos colegas de acá de la Argentina, donde la primera pregunta es del doctor Martín Naya, de Cuidados Paliativos del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Pregunta: ¿qué opioide considera de elección para realizar rotación en pacientes en tratamiento con morfina que presentan alivio incompleto del dolor o efectos adversos no controlables? En este caso, obviamente, desde el punto de vista de la farmacocinética simple, sencilla como es la morfina, también lo es la oxicodona. Entonces sería un buen opioide a rotar la oxicodona para ver si logra un mejor control del dolor o reducir la reacción adversa, lo que sea que nos dificulte la morfina. En caso de que el oxicodona o no dispongamos, no sea una alternativa, o lo usamos y no cumple los objetivos que buscamos, podemos considerar la tercera línea, la metadona, considerando siempre que se acumula, y si no, también tenemos como cuarta opción los parches de fentanilo. La próxima pregunta dice: en relación a los tumores de fosa posterior con diagnóstico probable de ependimoma con dolor mixto severo, usted indica como esquema inicial metadona, y bueno, el ependimoma va a comprometer el sistema nervioso, por lo tanto va a ser un dolor mixto, pero predominio neuropático. Entonces, por esa razón, la metadona sería una buena elección, porque tendría una acción no solamente sobre los receptores MU supraespinales, sino también tiene una acción serotoninérgica y fundamentalmente sobre los receptores NMDA, bloqueando que son los receptores de N-metilaspartato. Entonces el aspartato es un neurotransmisor y excitatorio junto con el glutamato principal de nuestro organismo y el neurotransmisor primario del dolor. Por lo tanto, sería muy eficaz para este tipo de dolor y por la sensibilización central. Esta otra pregunta fue emitida por la doctora Karina Gómez, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Pedro Elizalde de Buenos Aires, Argentina. Y la última pregunta es:
del doctor Rodolfo Berna, del jefe de servicios paliativos del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad Garrahan de Buenos Aires, Argentina, que pregunta cuál es el rol actual del tramadol en cuidados paliativos pediátricos. Como dijimos, la estrategia actual de la OMS y en los trabajos es estrategias bifásicas, donde usamos, pasamos del dolor leve al dolor moderado severo sin los opioides débiles. La razón es porque la codeína se transforma en morfina para actuar y como muchas veces los niños tienen disminuida la citocromo correspondiente que metaboliza la codeína morfina, y porque hay acetiladores, hay metabolizadores lentos que en un 30% metabolizan menos, entonces no habría conversión a morfina. Esa razón determina de que no sería útil la codeína. Pero está la opción del tramadol. El tramadol se lo está valorando actualmente, pero todavía no hay traídas suficientes que lo avalen para el uso pediátrico, a pesar de que se lo usa muy frecuentemente el tramadol en pediatría como un off-label y con buenos resultados. Pero bueno, el rol actual del tramadol estaría en estudio para poder incorporarlo y, bueno, poder poner entonces, ser una estrategia bifásica para pasar a una trifásica nuevamente, pero bueno, eso va a llevar un tiempo. También está el tapentadol que se ha sumado. Y después, ¿en qué situaciones debemos considerar, dice, la metadona como mejor elección terapéutica? Y obviamente que la metadona es cuando no hay eficacia analgésica con morfina o oxicodona, o hasta con fentanilo mismo, cuando un dolor es de predominio neuropático y no están andando otros tratamientos, y cuando hay reacciones adversas que por ahí son de difícil control en algunos pacientes, la metadona sería una opción. Y aparte la metadona la podemos usar también para pacientes con insuficiencia renal, ya que no tiene eliminación renal. Bueno, espero haber cumplido, haber sido lo más claro y completo posible dentro de los límites del tiempo, y agradecido por las preguntas realizadas. Y bueno, muchas gracias y a su disposición.